Por fin vuelve la gama alta, después de varios años de ausencia. Motorola Edge Series. ¿Le alcanzará para estar entre los gigantes? Yo soy Oscar y hoy queremos empezar con el pie derecho platicando y analizando los nuevos terminales del fabricante americano, los Motorola Edge y Edge Plus. El pasado miércoles, Motorola ha anunciado su regreso al mercado de los Super Flashing con sus dos buques de insignia. Motorola nos ha revelado todo sobre sus teléfonos y tenemos mucho que analizar. Los Motorola Edge y Edge Plus prácticamente son idénticos físicamente, construidos en cristal, aluminio, contando con USB tipo C 2.0, pantalla OLED curva de 90 grados de 6.7 pulgadas, resolución Full HD Plus con 1080 x 2340 píxeles, quedando con una densidad de píxeles de 385 ppi, una tasa de refresco de 90 Hz y en el caso de la versión Plus, compatible con HDR10 Plus, sensor de huella en pantalla y un agujero en pantalla, ambos con formato 21:9. La versión Plus tiene un peso de 203 gramos, mide 16.1 centímetros de alto por 17.4 de ancho y 9.6 milímetros de grosor. La versión normal pesa 188 gramos, mide 16.1 centímetros de alto, 7.1 centímetros de ancho y 9.3 milímetros de grosor. Ambos también conservan el jack de auriculares y sonido estéreo. El Motorola Edge Plus está potenciado con el mejor procesador de Qualcomm hasta la fecha, el Snapdragon 865, acompañado de una GPU Adreno 650, una memoria RAM de 12 GB y 256 GB de almacenamiento interno UFS 3.0 no expandible. Por otro lado, su hermano menor, el Edge, cuenta con un procesador Snapdragon 765G con una GPU Adreno 620 en versiones de 4 y 6 de RAM, con 128 GB de almacenamiento interno ampliable hasta 512 con microSD. El Motorola Edge y Edge Plus tienen batería de 4500 y 5000 mAh respectivamente, con carga rápida de 18 watts. En el caso del Edge Plus contamos con una carga inalámbrica de 15 watts y una reversible de 5 watts. En el apartado de las cámaras, el Edge Plus cuenta con un sensor de 108 megapíxeles f1.8 más un teleobjetivo 8 megapíxeles f2.4 de 3 aumentos, un ultra wide de 16 megapíxeles f2.2 y un sensor TOF 3D. La cámara de este dispositivo permite grabar 4 y 6K a 30 cuadros por segundo. El Edge normal mantiene la configuración cuádruple, pero con diferencias. Tenemos un sensor principal de 64 megapíxeles f1.8, un telefoto de 8 megapíxeles f2.4 de 2 aumentos, un ultra wide de 16 megapíxeles f2.2 y el sensor TOF 3 permitirá grabar hasta 4K a 30 cuadros por segundo. En el apartado de la cámara frontal, ambos cuentan con un sensor de 25 megapíxeles f2.0 que permitirá grabar en calidad Full HD. Importante mencionar que cuentan con una certificación IP54 en el caso del Edge normal e IP68 en el caso del Edge Plus. Estarán disponibles en color negro, que lo han llamado Solar Black, y de un tono morado, que lo nombran Midnight Magenta. Precios. Para el caso del Edge normal, la versión de 4 GB de RAM con 128 de almacenamiento interno está en 599 euros, mientras que la versión de 6 aún no se ha filtrado ni se ha hablado sobre el respecto del precio de esa versión. Para el Edge Plus, el precio está en los 1.199 euros. Al parecer este año se han acabado los terminales calidad-precio y están rondando entre los 1.000 euros aproximadamente. En conclusión, es un equipo muy completo, no le puede pedir nada a los otros terminales, tiene de todo. Lo único que sí, en lo que yo quisiera que se esperaran un poco más sería en la carga rápida, ya que 18 watts para un gama alta o de este precio se queda muy corto, ya que hay marcas ya sea Huawei, OnePlus, Samsung, ya tienen cargas más veloces, hay cargas ya hasta de 50 watts, entonces 18 sí ya se quedan cortos. Igual autonomía pues va a ser muy buena, 5000, 4500 mAh. Te vas a ir sobrado un día, yo creo. Es un gran equipo, colores muy buenos y el aspecto de 21:9 creo que es algo muy llamativo para la marca. Así que pues ojalá y
tenga mucho éxito. Por último, les dejo el video oficial con el que se anunció este teléfono Motorola Edge Plus. Welcome to the top, welcome to the top. Hit 'em up, baby, time to be the boss. Win the race and I never take a loss. Get involved, no you can't just sit and watch. Think you've seen it all? Just getting started. Better play your part. This is what you wanted. Power's in your reach. Show 'em what you got. Yeah, the clock is ticking. This is what the game's been missing. It's a new world. Are you ready for it? This is what the game's been missing. Level up. Level up. This is what the game's been missing. Hello, Moto.